Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras me cayeron como un cubo de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, compré cada mueble en su casa y llené su refrigerador cuando no tenía nada que comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 lb, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo había comprado para ellos. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles mi $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle las buenas noticias. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que podrían venir a celebrarlo conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Max finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosamente junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que yo había ayudado a financiar con los $802 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está vencido. El arrendador nos está presionando y dice: si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente como si el mundo estuviera terminando. Estuve en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus deseos. Y ahora, después de que me habían excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿No te advertí que solo ayudo a personas especiales?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Rinade, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí». Mentiras. Todas mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaban. Durante tantos años, tuve esta constante sensación de andar con pies de plomo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos,
superaba los $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué sirvió todo eso? Para ser tratada como una extraña en el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido, tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre. Las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de conformidad. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho todas las mañanas durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje de él, disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y comencé a hacer los cálculos. Quería ver en números exactos la extensión de mi propia tontería. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses era $18,000. Comida y suministros aproximadamente $200 al mes eran otros $7,200. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3,000. Emergencias médicas de Elena, $800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, $2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1,200, $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, se quedó en silencio y seguí bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez, era Lena. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max. «Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2:00 de la tarde, decidí salir a caminar. No había hecho eso en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo había llevado a Max de niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta.
El gerente de la sucursal, el señor Kleene, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. «Señor Klein», le dije, «necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas». Me miró sorprendido. Durante 3 años estas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Lena, Max de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. «Señora Richter», dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. «Le pido disculpas por entrometerme, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios». Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. «No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Lena. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada $1 que gastaba en mí era $1 menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día me cuidarían tal como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. «Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación». ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. «Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso». El señor Pfizer, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. «Señora Richter, soy el Dr. Pfizer, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación». No le estreché la mano.
En su lugar fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. Usted no tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortas financieramente sin una explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó y trató de tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Rinade, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me estaba tratando como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que los silenció a todos. Estoy más lúcida de lo que he estado en años, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher interrumpió con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel. ¿Cómo qué? Decidir que mi dinero me pertenece. Decidir no seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como basura. Lena se levantó de un salto como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y sin adornos. Todo lo que tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. «Fuera», dije, señalando la puerta. «Salgan los tres de mi casa». Max se puso de pie con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. «Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que cofirmaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro». «No puedo». Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. «¿Quién dice que no puedo?» Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. «Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto solo sería temporal, hasta que se sienta mejor». Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente al cubo de basura. La única transición que va a suceder aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «No puedes hacernos esto, Rinade. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Adquirimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo». «Obligaciones basadas en mi dinero», respondí. «No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal». Max intentó acercarse a mí, pero di un paso hacia atrás.
Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, cometimos errores», dijo con una voz que se suponía que sonaba arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. «Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable». ¿Razonable? La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante en la vida de mi único hijo. El señor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a que le rechacen propuestas. «Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si de hecho está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que usted necesita tutela». Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. «Señor Fisher», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que mantuvo un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada apoyó financieramente a 2 adultos completamente capaces». Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. «Esto no se va a quedar así, Renati. Tenemos derechos y abogados también». «Perfecto», respondí. «Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales». Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se giró hacia mí por última vez. «Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Max», dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia». Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala de estar, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Permanecí despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, les daría una guerra, pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emoción. A las 6:00 de la mañana, ya estaba vestida y lista para irme. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba gestionando el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Pfizer, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los ancianos. «Señora Richter», me dijo mientras le explicaba la situación, «lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero de ancianos y es un crimen federal. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación». Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. «Tenemos que documentar todo», continuó el señor Weber. «Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación». Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total: $33,400 en 3 años.
Señora Richter, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de dos adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de una persona que había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, se acercó su hijo Ethan, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia. El sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estás molesta por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado de ello y queremos compensártelo. ¿Qué tal si tenemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntas como solíamos hacer. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto debes de alquiler exactamente? El silencio al otro lado de la línea confirmó que había tocado una fibra sensible. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no estoy llamando solo por eso, Renati. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. Ambas cosas, respondió con una sorprendente honestidad. Renate, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste y por último, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando, de repente descubres que me quieres. Renate, por favor, la interrumpí. No hay por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde, fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, me llamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotros. No me olvidé de ustedes, Cynthia. Solo me olvidé de que yo también merezco ser consentida. Me regalé el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura.
Por primera vez en años gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. «Se ve hermosa, señora Richter», me dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se ve libre». «¿Pasó algo bueno?» «Sí, Cynthia. Finalmente aprendí a decir no». Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos, pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. «¿Señora Richter?», preguntó mientras salía del coche. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí había una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. «Entre, señora Brooks. Le prepararé un café y le contaré una historia que no va a creer». Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Eleonor escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Señora Richter», me dijo, «hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. Yo también pensé que era mi deber financiar su vida adulta. Yo también creí que no me amarían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse de forma genuina. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero». Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? «Tal vez sí, tal vez no», respondió con honestidad. «Pero esa ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer vinieron a las 8:00 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos. Lena todavía intentaba contactarme desde diferentes teléfonos, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. «Señora Richter», me dijo Ethan mientras instalaba las cámaras, «este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver desde su teléfono quién viene a su casa, incluso cuando usted no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automática a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero no me dolió tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién hallada paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que había pospuesto durante años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. «Renate», contestó Diana, sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Diana». «Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio.
Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor pudiera medirse en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca. Extraño a mi mamá, o quiero a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que te murieras para vivir de verdad. Esta revelación me golpeó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerles felices, ellos estaban planeando su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina a procesar toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que me amaba de verdad. 35 años de criar a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo. Y 3 años de financiar a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. El timbre sonó, y en las nuevas cámaras vi que era Eleonor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que me contaste ayer. Me dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala de estar y Eleonor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Esas son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual?, pregunté medio en broma. Oficialmente no, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es Hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es Crea constantes emergencias financieras. El capítulo 3 es Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez gracioso y trágico. Reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero?, le pregunté a Eleonor. Todos los días durante los primeros 3 meses, me respondió con honestidad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo que es más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque la tarifa del taxi estaba mejor invertida en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y hablé con él como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera él crecería sin un padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente, y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Su esposa está bien, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para que viviera tranquila, lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por unas nuevas,
y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué a casa, había 3 coches aparcados frente a mi puerta de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En su lugar llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa de nuevo. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Richter. Estaré allí de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y 2 coches patrulla de la policía llegaron. Observé a los oficiales hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular enfadado. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a ir inmediatamente. Mientras salía del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no irrumpe en las casas de las personas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que confirmaste. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Weber intercedió. Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación, me sentí segura. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Eleonor. Y lo que es más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleonor me invitó a su casa a cenar. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar saludable. Hablaban con respeto entre ellas, se preguntaban sinceramente por la vida de la otra y se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleonor después de que su hija se fue. Y tal vez lo consigas algún día, me respondió. Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me acosté sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Max y Lena pasaban en coche por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces se estacionaban por unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que mantuve un registro detallado con la fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que se presenten después de que les hayamos dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, estaba tranquilamente desayunando cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Renate Richter», dijo mientras abría la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar».
Se me heló la sangre. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no se trataba solo de amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, la señora Schmidt. ¿Puedo pasar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala de estar y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos dijo que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Lena en la redacción. Ella siempre había sido hábil en manipular las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que se viole tu privacidad. Señorita, estoy llamando a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber, y él estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt con menos confianza que antes. Tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó el señor Weber secamente. Los mismos familiares que intentaron que firmara un poder notarial sin representación. Los mismos familiares que irrumpieron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados. Los mismos familiares que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente. 33.400 dólares que se retiraron de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que se le había dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intercedió. Señorita Schmidt, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años sea incapaz de pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿maneja sus propias finanzas por completo?
Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió: mi cliente acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Schmidt cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que ella se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio por unos minutos. Renate, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es costoso y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que le asignen un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia y no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleonor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate me presentó. Ellas son mis amigas Cintia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de enterarse de que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el verdadero amor no se compra ni se vende. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabes lo que he descubierto? Le dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencia, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma.
Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionó. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quise planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una rutina hermosa. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleonor o con alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado por años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. «Renate, necesitamos hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se le asigne un tutor legal». Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hizo terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que usted no es capaz de manejar sus asuntos, sí, podría colocar a Max como su tutor legal, lo que le daría el control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba tratando de declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se ha comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente usted no pagó y medicamentos que supuestamente acaparó sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo ninguna factura médica pendiente ni medicamentos acaparados. Lo sé, Renate, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del Dr. Lehmann, quien afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que ellos interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto para protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces se estacionaban frente a su casa. El señor Green era de hecho mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener en mi contra. «Necesito hablar con el señor Green», le dije al señor Weber. «Algo no está bien». Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. «Señora Richter, es bueno verla». «¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos». Su rostro se puso rojo como un tomate. «Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y me preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de manera extraña. ¿Y qué le dijo?» Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene ninguna receta médica habitual. Pero ella insistió en que eso era una prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. «Señor Green, ¿usted firmó un papel?» Ella trajo un documento que decía que yo estaba confirmando que la señora Richter tenía compras de medicamentos irregulares. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lena no tenía límites. «Señor Green», le dije,
Necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos. Por supuesto, señora Richter. Lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con hostilidad obvia. ¿Qué quieren, señor Davis? El señor Weber dijo. Tengo entendido que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Y tiene razón. Lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, haciendo que extraños la visiten todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que irrumpieron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una loca, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. ¿Qué pasa si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Qué pasa si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me puso pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. Usted no solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basado en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, este parece ser un caso clásico de explotación financiera a personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleonor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás muy bien. Mejor que bien, añadió Cynthia. Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones los hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para conseguir su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían. Documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación de primera mano. ¿Saben lo más triste de todo esto? Dije que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, de esto no hay vuelta atrás. Y quizás
Eso sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente lloré. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí por última vez del hijo que creía tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí. Una determinación de hierro para no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia por última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y qué pasa si el juez ya está predispuesto? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Él está dedicado a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos a la corte a las 9:00 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo, que probablemente compró para la ocasión, y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Max evitó mi mirada, pero Lena sostuvo mi mirada con una frialdad que confirmó que para ella, esto era solo una transacción de negocios. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con el tipo de confianza que proviene de haber ganado casos similares antes. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara a demencia y mi libertad sonara a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Renate siempre ha sido como una segunda mamá para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a obtener la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle a la corte cuál fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Lena tartamudeó. Bueno, siempre hablamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? El rostro de Lena se puso rojo. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? Ella no pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad, mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que yo había criado sola,
al que le había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara se cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le parecen bien 33.400? Tal vez. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa irrumpieron en la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. Usted, a sus 35 años, ¿necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, lo que refutó completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber primero llamó al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas fueron completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleonor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia. Los 33.400 secretos gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona, no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó implicar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su argumento final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí, no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó.
Es obvio para esta corte que la señora Renate Richter se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, el juez continuó. La evidencia sugiere que esta demanda está motivada por intereses financieros más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. La corte deniega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado, vi a Max y Lena hablando enojados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de que se fuera. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleonor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de las mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Escuché de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar, ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene un precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renate. Tengo 72 años y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que, por favor, compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por lo que piensan, y también escríbeme dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con sinceros saludos. Hasta la próxima.